Hola. Bienvenido a un webinar más de la serie Salud y Felicidad. Damos la bienvenida al Dr. Guillermo Ramírez Núñez, quien será nuestro presentador y moderador el día de hoy. El Dr. Ramírez es actualmente director médico del Hospital Médica Campestre. Licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, cuenta con un máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona y una maestría en Administración y Gestión de Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc. Es también doctor en Administración por la Universidad IEXPO. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. El día de hoy tenemos la presencia de la doctora Cintia García Vargas, quien nos va a hablar un poco de la desnutrición en el adulto mayor. Esta condición se le denomina también sarcopenia y es una enfermedad del músculo esquelético que presenta un deterioro de forma generalizada, tanto en su función y en su calidad. Esto pues tiene una gran prevalencia, sobre todo en los adultos mayores, y se asocia con muchas comorbilidades. Y justamente existen repercusiones en la vida cotidiana. Como tal, no existe un tratamiento farmacológico específico, sino existen medidas de contención como son nutricionales y de rehabilitación física. Debido a ser una condición muy común en los pacientes de la tercera edad, pues es necesario tener claro un abordaje. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de este tema tan importante como es la desnutrición en el adulto mayor. Y para ello, la doctora Cintia, vamos a hablar un poquito de ella. La doctora es médico cirujano, egresada por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Realizó un posgrado en gerontología por la Universidad Miguel de Cervantes en Valladolid, España. Tiene una maestría en nutrición clínica por la Universidad del Valle de Atemajac. Tiene un diplomado en demencias por el Instituto Nacional de Geriatría. Es miembro de la asociación ASPEN, que es la Sociedad Americana para la Nutrición Enteral y Parenteral, y es miembro del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional, con participación en la actual mesa directiva como vocal en la zona centro. Y pues bueno, es también parte del staff del Hospital Médica Campestre. Doctora, un gusto poder coincidir con usted el día de hoy, un tema tan importante como es la desnutrición en los adultos. Tenemos, yo creo que un tema bastante amplio que abordar y sobre todo, pues creo que va a haber muchas preguntas al respecto. Doctora, es tu espacio, le escuchamos. Muchas gracias, doctor Guillermo. Gracias a todos por estar el día de hoy aquí. Y bueno, pues vamos a empezar el tema del día de hoy, hablando sobre la importancia de lo que es la nutrición general en el adulto mayor. Si hablamos de nutrición en la parte global, pues no solamente vamos a hablar de la desnutrición, pero sí vamos a tocarla como un punto muy importante. Y antes que nada, bueno, que quiero hacer hincapié en que no existe una persona mayor típica. Todas las personas, adultos mayores, tienen una historia de vida que pues a lo mejor a algunos les ha tocado presentar alguna enfermedad como la diabetes, la hipertensión, o a otros les ha tocado vivir una vida mucho más agresiva con alguna adicción o con algún problema de cáncer, o algunos otros han tenido alguna situación de salud a lo largo de todas las etapas de la vida. Sabemos que esto nos pone frente a una situación particular en cada uno de los adultos mayores. Y bueno, el tema que nos compete el día de hoy es abordar de pe a pa y ir desmenuzando poco a poco la situación del adulto mayor. Pero ¿desde cuándo una persona es adulto mayor? ¿Qué características tiene y qué situaciones en específico tenemos que abordar? Primero que nada, quiero que te fijes en esta imagen. En esta imagen yo no te pongo ni siquiera color, es una simple sombra, pero me puedes poner en el chat qué ves. A lo mejor alguien me va a decir, pues veo a una persona joven, otros me pueden decir, veo a un adulto mayor que se sostiene de una persona más joven, pero yo te preguntaría, ¿por qué sabes que la persona es adulto mayor y la otra es adulto joven? ¿Por qué no decir son dos niños o son dos adolescentes? Si te fijas, incluso en la propia silueta vemos características de cambio físicas, ¿sí?
tan solo en el grosor de la pantorrilla, la forma en la que camina, la seguridad con la que da la marcha, ¿sí? Aquí en el chat nos ponen, veo a dos mujeres, ajá, pero cada una tiene características distintas y vemos que una, obviamente la silueta es mucho más envejecida que otra, incluso la forma en la que tiene su peinado o el tipo de vestido que lleva, ¿no? Entonces es muy importante ver que hay cambios a simple vista conforme va pasando la edad. Entonces, incluso en la única imagen que te pongo aquí, que es una silueta, ya ves cambios, ¿no? Entonces, es muy importante entender que estos cambios se van a ir presentando en la distribución de la composición corporal, cómo el cuerpo va cambiando su estructura, aumenta la masa grasa y disminuye el músculo. Y tú lo puedes ver incluso si vas y te sientas al centro y ves pasar la gente, vas a ver que los adultos mayores en cierto momento empiezan a adelgazárseles las piernas y tú vas a ver que sus tobillitos se empiezan a ver más delgados y que una persona joven pues se le ve la pantorrilla más gruesa. O que también ya cuando las personas se van envejeciendo, aumentan la grasa en la cadera, en la pancita, ¿no? Incluso hasta en son de broma le decimos al cuñado o al amigo, no, pues ya estás envejeciendo, mira, ya traes la pancita o la lonjita de tal manera. Entonces, estos cambios en la distribución corporal nos indican no solamente que está aumentando la grasa y disminuyendo el músculo, sino que también van presentándose cambios en la estructura del hueso, cambios en la propia capacidad de cada uno de los órganos. Y así como en la parte externa vemos que hay arrugas, hay canas, ¿sí? También en la parte interna, en los pulmones, en el corazón, en los riñones, se van presentando cambios. Pero ¿por qué hablar de manera específica de lo que es la grasa y el músculo? Pues fíjate, es muy importante por este término que llamamos sarcopenia. Como bien en la introducción nos comentaba el doctor Guillermo, la sarcopenia como tal no es una enfermedad propiamente, pero es una condición clínica que determina una pérdida en cierta capacidad funcional de la persona y se va caracterizando por pérdida de la musculatura y también por pérdida de fuerza. Al presentar sarcopenia, una persona tiene mayor riesgo de caídas y si una persona se cae, obviamente tiene complicaciones a corto y a largo plazo. Fíjate, ahondando un poquito más en lo que es el tema de sarcopenia, tenemos que la sarcopenia se puede definir como una pérdida gradual de la masa esquelética y muscular asociada a la edad, aunque no es exclusiva de la edad. La vemos también en personas con cáncer o simplemente en personas que, por ejemplo, les pusieron un yeso en el brazo y cómo está ese brazo después del mes o del mes y medio, ya que le quitan el yeso, el brazo está adelgazado y con pérdida de fuerza. Eso es sarcopenia. Entonces, si hablamos de sarcopenia en el adulto mayor, tenemos que hay una pérdida de la masa muscular y también hay una disminución de la fuerza ligada a un incremento en la grasa corporal. Entonces, hay 3 puntos muy importantes cuando hablamos de sarcopenia. Masa muscular disminuida, fuerza muscular disminuida y también el rendimiento físico. Si una persona no tiene fuerza y no tiene músculo, obviamente va a tener dificultad para hacer sus actividades diarias, simplemente para caminar desde la habitación al baño o para prepararse los alimentos. Todo eso va ocasionando deterioro en su día a día. Y no solamente hablar de sarcopenia es una situación delicada, sino que también la sarcopenia va aunada o va muy de la mano con un síndrome que es el síndrome de fragilidad. Y el síndrome de fragilidad predispone a la persona a un mayor riesgo de muerte y de complicaciones por alguna otra enfermedad. Fíjate, hay
pérdida de músculo, ¿sí? Que esto condiciona a la pérdida de fuerza y hay cambios de por sí al perder músculo, hay cambios en el metabolismo o en la forma en la que obtenemos energía, disminuye su rendimiento diario y aumenta el riesgo de muerte. Entonces, ¿cómo saber si estoy presentando o no sarcopenia? Pues hay muchos métodos diagnósticos, pero los que más utilizamos en el día a día son medir la pantorrilla. Una pantorrilla saludable en un adulto mayor no debería medir menos de 31 centímetros, ¿sí? De diámetro en el grosor mayor de la pantorrilla. Como lo ves aquí en la imagen, ¿sí? Se mide la pantorrilla en la parte más gruesa, no en la parte del tobillo, no en la parte cercana a la rodilla, sino en la parte en la que el chamorrito es más grueso. Y esa parte no debería de ser menor a 31 centímetros. Hay algunas pruebas de tamizaje que se usan o de automonitoreo que se usan en otros continentes, como es la técnica Yubihuaca, en la cual se mide la pantorrilla sin necesidad de tener una cinta métrica, simplemente haciendo un aro con los dedos, es decir, uniendo los dos pulgares y los dos dedos índices de esta manera. La pantorrilla de la persona no debería de ser menor al diámetro de la unión de los dedos. Otra manera para saber si tengo o no sarcopenia es en la consulta nutricia, que se me mida el porcentaje de musculatura y la dinamometría, que es la fuerza de prensión de agarre. Es decir, con un aparato que es un dinamómetro, como el que vemos aquí en la imagen, medimos la fuerza con la que la persona hace el agarre con la mano. Esta fuerza de prensión de agarre en las mujeres no debería de ser menor a 20 kilogramos fuerza y en los hombres no debería de ser menor a 30. Obviamente en casa no tenemos un dinamómetro, obviamente en casa no podemos hacer la medición de la composición corporal como en un consultorio médico o en un consultorio de nutrición, pero sí podemos medir la circunferencia de la pantorrilla con una cinta métrica. Si la circunferencia de pantorrilla mide menor a 31, es un dato de alarma. Es importante que acudan a una valoración médico-nutricia para evitar todas las complicaciones secundarias a la pérdida de la musculatura. Y fíjate, es muy importante ver si hay pérdida de la musculatura porque sabemos que la musculatura al perderse, pues condiciona a sarcopenia y la sarcopenia condiciona a síndrome de fragilidad y estos son los primeros indicadores de deterioro en la salud del adulto mayor. Si el adulto mayor presenta sarcopenia o pérdida de la musculatura, tiene mayor riesgo de caerse. Si el adulto mayor se cae, tiene mayor riesgo de fracturarse. Si el adulto mayor se fractura y necesita entrar a un hospital por todas las situaciones que conlleva el estrés metabólico, los cambios internos que se están presentando, puede tener algo que llamamos síndrome confusional, que es cuando la persona empieza como a disvariar, a presentar alucinaciones y a presentar deterioro cognitivo en las funciones mentales. Este deterioro cognitivo lo predispone a una demencia y esto aumenta más el riesgo de síndrome de fragilidad. Y entonces se vuelve una bola de nieve que cada vez es más complicada atender. Y mira, no solamente altera la movilidad, altera la función cognitiva, sino que también pone en riesgo de muerte a la persona. ¿Por qué? Porque dependiendo del porcentaje de pérdida de músculo que tiene una persona, es el riesgo de complicaciones que va a tener en corto o en largo plazo. Cuando una persona tiene la pérdida de la musculatura del 10%, disminuye su respuesta inmunológica. Y sabemos que ahorita la respuesta inmunológica es muy importante, tener la reserva de nuestras defensas bien altas para disminuir el riesgo de infecciones y poder sobrellevar cualquier infección por pequeña o grande que sea. Si una persona disminuye el 20%
del total de su músculo, también disminuye la capacidad de cicatrizar y aumenta el riesgo de una infección en una herida, incluso si es una herida programada, como el de una cirugía, de una hernia o cualquier evento quirúrgico. También, si una persona se complica y pierde el 30% de su músculo, disminuye la probabilidad de que esa persona se mueva, aumenta el riesgo de úlceras por presión, que son aquellas úlceras que salen cuando las personas están en cama o están mucho tiempo sentados, y aumenta la incidencia o la probabilidad de que una persona tenga neumonía, y obviamente sigue disminuyendo la capacidad de cicatrización. Y si una persona pierde el 40% de su músculo, aumenta inevitablemente el riesgo de muerte, aunado a todos los cambios previos que ya te mencioné. Es muy importante entonces entender que la calidad y la cantidad del alimento influye poderosamente sobre el trabajo, sobre el descanso, sobre la forma en la que soñamos, sobre la forma en la que dormimos y obviamente en la forma en la que vivimos nuestro día a día. Es muy importante entonces poner las cartas sobre la mesa. La ingesta o el consumo de ciertos alimentos nos van a proteger del riesgo de sarcopenia. Cuando una persona consume una buena cantidad de proteína, que es la estructura básica para formar músculo, disminuimos el riesgo de pérdida de músculo, ¿sí? Entonces, fíjate, existe una relación positiva entre mayor ingesta o consumo de proteínas, ¿sí? Y una mayor densidad del cuello del fémur y una densidad mineral ósea de cadera. Sabemos que no solamente la proteína influye sobre la calidad del músculo, sino también sobre la calidad del hueso. Entonces, si la persona tiene un problema de osteoporosis, ¿qué es el tipo de alimento que mejor debe de consumir? Pues obviamente proteína. Y si es de origen animal, es mucho mejor. Una mayor ingesta de proteínas, entonces, se relaciona con una disminución significativa del riesgo de fractura de cadera y un menor riesgo de sarcopenia. Entonces, la proteína es un macronutriente, ¿sí? De los 3 macronutrientes que tenemos, que son grasas, carbohidratos y proteínas, que es conveniente aumentar en la etapa adulto mayor para disminuir el riesgo de pérdida de musculatura y favorecer la densidad ósea. Esto favorece que tengamos una mejor calidad del movimiento y podamos desarrollar nuestro día a día con las actividades básicas. La proteína recomendada es la de mayor valor biológico, es decir, la que tiene todos los aminoácidos esenciales, como la proteína de origen animal. Si la persona casi no le gusta comer carne, es muy importante introducir proteína vegetal como la de las leguminosas, frijol, haba, lenteja, garbanzo, chícharo, pero combinada con un cereal integral, ¿sí? Para que esta proteína se vuelva de mayor valor biológico y contenga todos los nutrientes o aminoácidos que el cuerpo en ese momento está necesitando. Hay que revisar también que esta cantidad aumentada de proteína tiene que ir ajustada a cada persona. ¿Por qué? Porque los desechos del metabolismo de la proteína se van a filtrar por el riñón y cuando un adulto mayor ya tiene una situación envejecida de su riñón y que está predispuesto a una insuficiencia renal o tiene una situación de diabetes crónica, si aumentamos de manera inicial rápido la proteína, pudiéramos dañar o forzar a que ese riñón se desgaste de manera más rápida. Hay que aumentar el consumo de proteína, sobre todo
cuando hay una situación específica, que la persona ya tenga una neumonía o que esté presentando una úlcera o que esté presentando problemas de cicatrización o que tenga una situación de salud en específico, como un cáncer o un tratamiento que necesite proteína para que ese fármaco o ese tipo de tratamiento se pueda transportar. La recomendación internacional de consumo de proteína en un adulto mayor es de 1.2 gramos a 1.5 gramos por cada kilo de peso por cada día. Es decir, si la persona pesa 100 kilos, ¿sí? Lo ideal es que no pesara 100, lo ideal es a lo mejor que pesara 50. Entonces vamos a calcular esa proteína en base al peso ideal, que serían los 50 kilos de peso, y lo vamos a multiplicar por 1.2 si está sano o 1.5 si está teniendo una situación de infección, neumonía o alguna de las situaciones que ya te mencioné en un momento. Y se aconseja que la proteína sea entre el 10 al 15% de las calorías que consume en el día ese adulto mayor. Del menú que consume de su día, el 10 al 15% tiene que ser proteína. ¿Cómo saber si se está consumiendo la suficiente cantidad de proteína o no? Porque si yo te digo, tienes que consumir 72 gramos de proteína, no es lo mismo que decir 72 gramos de bistec de pollo o de carne de res, ¿sí? Fíjate, aquí ponemos un ejemplo. Si tenemos que consumir 1.2 gramos por cada kilo por cada día en un adulto mayor que tiene su peso normal, que pesa 60, su consumo de proteína multiplicado por 1.2 es 72 gramos de proteína por día. Si tenemos que un bistec del tamaño de la palma, sin contar los dedos, son 30 gramos de proteína, ¿sí? Son 60 gramos de proteína, tendríamos que consumir, ¿sí? 10 porciones de bistec de este tamaño, ¿sí? Entonces, aquí te pongo este ejemplo porque a veces el adulto mayor no alcanza a consumir ni siquiera 2 bisteces de este tamaño, ¿sí? Es muy importante ver el entorno, la situación de salud del adulto mayor para que el consumo de proteína sea el correcto. Ajá. Entonces, fíjate muy bien. En algunas ocasiones tenemos que suplementar la proteína o enriquecer algunos productos. ¿Por qué? Bueno, pues porque sabemos que la relación del adulto mayor con el alimento no solamente es cuestión de tener hambre, ¿sí? No solamente es cuestión de que el alimento sea algo rico y que le guste, sino que tenemos varias condiciones en las cuales el adulto mayor no va a consumir alimento. El adulto mayor disminuye su consumo de alimento debido a varias causas y a varias razones, como cuál, pues primero a lo mejor ya no tiene dentadura que le ayude a masticar la carne, ¿sí? Segunda, sus glándulas salivales disminuyen la capacidad de producción y entonces ya no lubrican y humedecen la carne como debiera ser en la etapa joven, ¿sí? También pudiera tener dolor en los músculos masticatorios, ¿sí? Que le impidan hacer buena fuerza de masticación. También puede tener alterado lo que es los sentidos del gusto o del olfato. No sé si te ha pasado que a veces la persona dice, híjole, es que no tiene nada de sal y tú lo pruebas y está mega salado. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque las papilas gustativas en el adulto mayor se van perdiendo y el adulto mayor ya no tiene la misma capacidad para percibir los sabores salados, los sabores agrios, los sabores picantes. Esos sabores le van a ocasionar dolor o sensación de quemazón en la boca. Entonces, los sabores que se mantienen son los sabores dulces. ¿No te hace lógica entonces pensar que el adulto mayor por eso le gusta comer su panecito dulce y su leche con chocolate? Pues es muy lógico porque son los sabores que le mantienen intactos en su lengua,
¿sí? Y entonces esos sabores realmente son apetecibles para el adulto mayor. Pero no solamente en cuestión de sabores o de gusto, sino que también su estómago, su digestión. Conforme va pasando la edad, la capacidad de digerir el alimento se vuelve más compleja. ¿Por qué? Porque hay cambios en la flora intestinal. Dijimos que se presentan en el exterior canas, arrugas, ¿sí? Pero en la parte interna, en cada órgano también se van presentando cambios. En el aparato digestivo se va presentando algo que conocemos como disbiosis intestinal, que ocasiona que las bacterias fermentadoras se produzcan de manera rápida y las bacterias que son saludables, que ayudan a la digestión, se mantengan en poca cantidad. Eso hace que el adulto mayor tenga episodios fuertes o seguidos de diarrea y después episodios de estreñimiento. Todos estos cambios en la salud digestiva también alteran el sistema inmunológico y entonces hay un término que conocemos como inmunosenescencia, que es el envejecimiento propio del sistema de defensas del adulto mayor. También puede haber alteración en la relajación de las paredes del estómago, por la cual el adulto mayor, aunque no haya comido, se siente saciado o se siente que con poco ya llenó su estómago. Y también hay una alteración en la capacidad de absorción de ciertos nutrientes. Entonces, no es tan simple como para decir, ay, pues tiene que comerse 7 bisteces o tiene que comerse 5 huevos y 2 trozos de carne, sino tenemos que evaluar cada una de estas partes, si el adulto mayor tiene buena flora, si está teniendo buena digestión, si está teniendo algún problema de su salud en general. Y entonces sabemos que todos estos factores influyen en una buena ingesta, ¿sí? No solamente es la parte física, sino también si el adulto mayor está comiendo solito o está en una situación de que no puede salir de la habitación, ¿sí? Porque ya no se puede mover, está en cama y entonces le llevan el alimento y pues ya no convive a la hora de la comida y ya no hace el chascarrillo o la convivencia que estaba acostumbrado a hacer en etapas previas, ¿no? Entonces, sabemos que la comida no solamente es el alimento, sino también aquí en México y en muchas partes del mundo, la comida es una manera de demostrar cariño. Por eso es muy lógico entender que en el 14 de febrero lo que más se regala es chocolates, ¿sí? Porque con la comida demostramos cariño, demostramos amor. O cuando vamos a la casa de la abuela o a la casa de los papás, primero lo que nos quieren ofrecer es un taco o algo de comer. ¿Cómo iniciar entonces los cambios en el adulto mayor? Fíjate, es muy importante realizar una valoración completa y ver qué tipo de nutrientes va a necesitar. Si la función del riñón está íntegra o se está manteniendo con buena calidad, para saber hasta dónde puedo dar el consumo de proteína. También necesito valorar la capacidad de absorción de otros nutrientes como el hierro, el calcio, el magnesio, el zinc, el selenio. ¿Por qué? Porque se pudiera estar presentando a lo mejor una anemia y yo lo único por lo que voy es porque ya le veo a mi abuelo las piernas muy delgaditas y pues a lo mejor está teniendo pérdida de músculo. Pero no, tenemos que evaluar si esa pérdida de músculo no va acompañado con una anemia o está ocasionando también una alteración de su sistema inmunológico. Tenemos que favorecer el consumo de ciertos alimentos como las verduras, ¿sí? Pero estas verduras a lo mejor no es tan fácil de masticarlas y tenemos que adaptar las texturas, ¿sí? Que les sean fácil a la masticación y fácil a la deglución, porque como dijimos, se va alterando todos los sistemas del cuerpo y puede haber también problemas en la deglución o en el paso del alimento por la garganta. Tenemos que potencializar el consumo de los nutrientes, a lo mejor dándolos en pequeñas cantidades más concentrados, ¿sí? Es decir, si no quiere comerse toda la carne, entonces voy a buscar cómo reducir ese volumen,
¿sí? Haciéndolo a lo mejor un puré o una papilla en pequeño volumen más concentrado. Ahí le puedo poner una clara de huevo cocida, picada, y ahí le puedo poner un poquito de verduras, ¿sí? Para que entonces en menor cantidad vayan todos los nutrientes. Podemos estar enriqueciendo algunos alimentos, como incluso un atole, ¿sí? Si al adulto mayor vemos que lo que le gusta es su atole de chocolate diario por la noche, pues ahí puedo agregar o enriquecerlo con un poco de proteína en polvo, ¿sí? O con algún multivitamínico. Y tengo que ajustar el consumo correcto, no solamente de los macronutrientes, es decir, que no esté consumiendo mucha azúcar, porque sabemos que en sus papilas gustativas es lo que más le llama la atención, sino que también tengo que buscar que los micronutrientes, las vitaminas, los elementos traza y los minerales sean correctos. Entonces, no solamente la cuestión de la sarcopenia se va a ver afectada por el consumo de proteína, sino también por la capacidad de hacer ejercicio. Si una persona consume buena cantidad de proteína, pero no ejercita el músculo va a tardar en poderse recuperar. Es muy importante que haya movilización y ejercicio en cada uno de los músculos del adulto mayor, pero tener más hincapié en los músculos de las piernas. Los músculos de las piernas permiten que el adulto mayor siga con un grado de dependencia o de independencia dependiendo de la fuerza que tenga. Es muy importante que si el adulto mayor actualmente casi no se mueve, empecemos a rehabilitar esos músculos. Si los músculos ya están rehabilitados, los tenemos que revitalizar con ciertos ejercicios y después irlos fortaleciendo. El adulto mayor, entre más fortalecida tenga la musculatura, entonces menor riesgo de caídas va a tener. La etapa adulto mayor sabemos entonces que es una etapa continua. No es que mágicamente hoy cumplí 60 o 65 años y ya se me presentaron todos los achaques y de manera mágica presenté sarcopenia. No, la etapa adulto mayor es un continuo desde cómo viviste tu etapa de niñez, cómo viviste la etapa de la adolescencia, cómo cuidaste tu etapa de adulto joven y cómo te estás preparando para el paso hacia la etapa mayor. Muchas veces escuchamos las historias terribles que dicen, no, pues es que yo me decaí desde que me jubilé, ¿no? Y ya con mi jubilación me dieron mi pensión y ya de ahí me presentaron todos los achaques. No es que mágicamente me haya jubilado y que me hayan hecho mi entrega de mi diploma de jubilación y ya mágicamente apareció todo, sino cómo me estoy preparando a esa jubilación. O desde que tengo 40, desde que tengo 50, ¿cómo estoy fortaleciendo mis músculos? No es de que ahorita, si tengo 40, si tengo 50, me la pase en la tele viendo Netflix sin mover mis músculos y que de repente a los 60 años yo quiera revitalizar mis músculos de un día para otro. Por eso es muy importante que la etapa mayor la entendamos como una etapa que sigue y continúa a las etapas previas. Y obviamente, pues cuando yo les pregunto, ¿cómo te gustaría estar a los 70 años? ¿Cómo te gustaría estar a los 80? Todos me dicen, pues viajando, me gustaría estar corriendo una maratón, me gustaría estar bailando el vals de 15 años con mi sobrina, con mi nieto, ¿sí? Con mi nieta, ¿sí? Nadie me dice hasta ahorita de los pacientes que he tenido en consulta, cuando yo les pregunto cómo te ves en la etapa mayor, nadie me dice, ay, ojalá que yo esté en silla de ruedas, o nadie me dice, ay, ojalá que yo use bastón, o que ojalá que yo traiga pañal y andadera. No, pero ¿qué estás haciendo el día de hoy para que esta visión que tú tienes de una etapa mayor saludable realmente sea algo factible y algo que ya estés formando como una meta desde el día de hoy? Bueno, pues esta es la información que te quiero compartir. No sé si haya alguna pregunta que quieran realizar. Muchas gracias, doctora. La verdad es que sí tenemos muchas preguntas que hacerle. Los panelistas han estado muy activos, entonces pues vamos a comenzar. Claro que sí. Nos pregunta Marta Mónica, ¿dinamometría no menor a 20 en mujeres y hombres no menor a 30 en cualquier edad? Me imagino que fue de la plática, doctor.
Sí, estos parámetros de 20 y de 30 están en base al estándar europeo del año pasado que fueron realizados para población adulto mayor. Sabemos que el adulto joven tiene un parámetro distinto y el adulto joven deportista tiene un parámetro mayor. Tenemos deportistas de alto rendimiento que su dinamometría no debería de bajar de 50. ¿Sí? O tenemos personas en la adolescencia que su dinamometría se va a ajustar en base a la estatura y en base al peso. Entonces, estos parámetros son estipulados por el consenso europeo para adulto mayor. Muchas gracias, doctora. Eligio Briceño nos pregunta, ¿existe alguna edad típica para determinar visitar o no al geriatra? Ok, la situación del geriatra, obviamente el geriatra es un especialista que atiende la situación de salud del adulto mayor. Pero la parte del gerontólogo abarca todo el proceso de envejecimiento. Entonces, el geriatra se puede visitar desde que yo ya estoy planeando mi vejez, que es la etapa adulto mayor, desde los 60, 65, y está más enfocado en los problemas de salud y en la parte preventiva de las complicaciones del adulto mayor. Pero podemos empezar a visitar a un médico gerontólogo desde los 20 años. ¿Por qué? Porque yo quiero llevar un proceso de crecimiento y de envejecimiento saludable. Entonces, hay dos áreas de salud que podemos estar visitando para tener una etapa mayor saludable. Muchas gracias, doctora. Por aquí nos está preguntando Rubén. Doctora, buenas tardes. Me llama la atención que la piel de mis brazos se lastima, se rasga con mucha facilidad. ¿Es por la pérdida de masa muscular? Mi piel parece de papel. Muchas gracias. Obviamente, la pérdida de musculatura la vamos a ver en piernas, en brazos, y sí vemos que los músculos del antebrazo o los músculos del brazo se ven más adelgazados, pero también hay cambios en la grasa subcutánea, ¿sí? Y entonces se van presentando algo que llamamos petequias, o ustedes lo pueden ver como manchas rojizas, ¿sí? Que pueden ser por la simple presión, cuando alguien te quiere sostener del brazo y ya te dejó marcado ahí la zona roja, pero es propiamente por el proceso del cambio en la composición corporal y el proceso del envejecimiento. Muchas gracias, doctora. María Fernanda nos pregunta, ¿hay alguna prueba para saber si un adulto mayor tiene un deterioro cognitivo? Sí, claro que sí, hay muchísimas pruebas de tamizaje. Una de las más utilizadas por todos los médicos, incluso en médicos de primer contacto, es la prueba cognitiva de Mini-Mental. El Mini-Mental es una evaluación rápida que se hace aproximada en 20 minutos y que es a base de preguntas, respuestas, y que podemos saber si las pérdidas o fallas en el adulto mayor son normales por el proceso de envejecimiento o pudieran ser secundarias a un deterioro cognitivo. Muchas gracias, doctora. María del Carmen nos pregunta, ¿es inminente el deterioro o se puede hacer algo para mejorarlo? Bueno, pues obviamente hay muchas cosas que podemos estar haciendo para evitar el deterioro, aunque sabemos que en algún momento de nuestra vida, que es cuando ya estamos al final de nuestro ciclo vital, pues vamos a tener un deterioro inminente, que puede ser a los 90, 95, incluso cada vez tenemos más personas que rebasan los 100 años, ¿sí? Todos en algún momento vamos a tener un deterioro. Lo importante es que este deterioro no sea un deterioro patológico que empiece desde los 55 o desde los 60. Lo padre sería que este deterioro se fuera un tiempo muy acortado y ya casi llegando al final de nuestra vida. Entonces, sí podemos hacer actividad física, cambios en nuestro estilo de vida, cambios en el control nutricio y obviamente el control de alguna situación de enfermedad que ya tengamos previamente. Muchas gracias, doctora. Rosalinda nos está preguntando, ¿la sarcopenia cómo se vincula con la salud mental? Bueno, como tal, las personas que tienen un daño cognitivo, una demencia, van a tener
pérdida de la musculatura, no propiamente porque la falla en la memoria le ocasione la pérdida de la musculatura, sino por todos los cambios que rodea a la demencia, que son cambios en la propia autonomía, que la persona ya no puede llevar su día a día, que tiene que estar más sedentario dependiendo de las acciones del cuidador, y esto puede ocasionar problemas de sarcopenia. También sabemos que en el adulto mayor que tiene un deterioro cognitivo, una demencia, pues ya no está tan al pendiente de sus alimentos y que depende de un tercero para poderse nutrir. Entonces, no porque la falla en la memoria haga que el músculo se pierda, sino por todo lo que va aunado a los cambios secundarios a la demencia. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues aquí hay una pregunta de Maluisa Muñiz. Nos pregunta, ¿la ayuda de suplementos alimenticios como las dietas poliméricas, por no decir marcas, y los sustitutos en polvo aumentan la masa muscular? Aumentan el consumo de proteína. Y dijimos que para aumentar la masa muscular hay dos cosas muy importantes. Uno es el consumo de proteína y otro el ejercicio. No es de que mágicamente yo consuma proteína y ya me van a crecer los músculos. También eso hay que dejarlo muy en claro. Pero si yo no tengo materia prima con la cual voy a formar músculo, pues por más ejercicio que quiera hacer, ¿sí?, mis músculos no se van a ver acrecentados. Muchas gracias, doctora. Brenda nos pregunta, ¿la sarcopenia también se presenta en los jóvenes? Sí, también se presenta en los jóvenes y ustedes lo pueden ver incluso en los niños, por ejemplo, que tienen una fractura, como ya les comenté, ¿sí? Si están inmóviles por algún tiempo o traen un yeso, pueden presentar sarcopenia de un solo miembro, del miembro enyesado, o, por ejemplo, las personas que de manera accidental pierden la movilidad por una fractura de columna y empiezan a adelgazársele los músculos de las piernas. Entonces, también se puede presentar sarcopenia en cualquier momento de la vida. Incluso la sarcopenia lo vemos en las personas con cáncer, en las personas que tienen SIDA. Entonces, en cualquier momento de la vida se puede presentar pérdida de la musculatura con sarcopenia. Muchas gracias, doctora. ¿Y qué pasa con estos pacientes que son de toda su vida muy delgados? ¿Cómo se puede saber si entran a este rango de sarcopenia? Nos pregunta María del Carmen. Bueno, pues porque dijimos que la sarcopenia no solamente es la pérdida del músculo, sino que va muy relacionada con la funcionalidad y con la fuerza. Entonces, por eso tenemos que hacer la valoración completa de la medición de la composición corporal y ver realmente de su peso en el cuerpo cuánto es músculo y ese músculo si realmente es funcional, si con un dinamómetro es capaz de hacer una fuerza de presión de agarre mayor a lo esperado. Muchas gracias. Teresa nos pregunta, doctora, disculpe, ¿los vitamínicos se pueden dar en la noche? ¿Los qué? Dar por la mañana, perdón. ¿Los multivitamínicos los podemos dar por la noche o es preferible que sean por la mañana? Bueno, primero que nada hay que ver qué tipo de multivitamínicos y qué es lo que contiene, ¿sí? Por ejemplo, ahorita está muy en boga el uso de coenzima Q10. Por ejemplo, los multivitamínicos que llevan coenzima Q10 se recomiendan durante la mañana. ¿Por qué? Porque sabemos que la coenzima Q10 tiene una función en la mitocondria que acelera la producción de energía. Entonces, si lo damos justo cuando la persona se va a dormir, puede tener episodios de insomnio o que sienta un poquito más de energía antes de dormir y pues obviamente va a tardar más en conciliar el sueño. Si es un multivitamínico que trae un poquito de triptófano o que trae en su mezcla magnesio, pues es recomendable que sea en la noche porque sabemos que estas sustancias nos favorecen una buena calidad de sueño. Hay que ver la mezcla y obviamente cuando el nutriólogo o el médico lo recomienda, sabe en qué momento indicarlo. Muchas gracias, doctora. Hace ratito nos estaba platicando que los adultos mayores cursan con periodos de diarrea y posteriormente con periodos de estreñimiento. Por aquí nos están preguntando que cuáles son las recomendaciones para los casos de que los adultos mayores presenten estreñimiento. Ok, en los adultos mayores es muy importante el consumo de líquidos. Si ustedes cuantifican el líquido total, no solamente agua pura, sino líquido total,
ya sea su lechita, ya sea un caldito, ya sea un atole, y no está cubriendo las necesidades de esa persona, va a presentar estreñimiento, por más fibra que coma, ¿sí? Sabemos que el adulto mayor, pues como le cuesta trabajo comer las verduras o se llena muy rápido, pues tampoco consume una buena cantidad de fibra. Lo ideal es que monitoremos la cantidad de agua, de líquidos y de fibra que consume. Si la persona consume buena cantidad de fibra, es un medio ideal para que su salud digestiva tenga una buena cantidad de flora saludable a nivel del intestino. Entonces, si se está estreñiendo de manera continua, tenemos que verificar el agua y la fibra. Muchas gracias, doctora. Bueno, Rubén nos vuelve a escribir. Dice, doctora, una nueva pregunta. A mi edad, 67 años, usualmente corro de 8 a 10 kilómetros cada tercer día. ¿Habrá riesgos con mis articulaciones, sobre todo con las rodillas? Bueno, pues qué buena pregunta. Ciertamente, así como se va presentando deterioro en cualquier parte del cuerpo, sabemos que en las zonas articulares es muy importante que haya un buen espaciamiento y una buena hidratación de los cartílagos y la zona propiamente articular. El consumo de proteína favorece, junto con un multivitamínico que lleve una concentración de vitamina C, a que nosotros mantengamos una buena producción interna de colágeno. Muchas veces creemos que pues me tengo que untar el colágeno para que no se me vean las arrugas o estar tomando todos los días colágeno hidrolizado, que sí funciona, pero tiene sus limitantes. Es mucho mejor estar consumiendo una buena cantidad de aminoácidos en forma de proteína de alto valor biológico para que cuando entren en mi organismo los desarma, por así decirlo, y forma las proteínas que en ese momento estoy necesitando. Si en ese momento tú estás necesitando colágeno para tus articulaciones, al tener el estímulo de la vitamina C, puedes favorecer a que tu zona articular se mantenga en mejor estado. Y obviamente, aunque corras una cierta cantidad de kilómetros diario, es mucho mejor el ejercicio a la inmovilidad. Entonces, yo te recomendaría que tuvieras tu dieta saludable, rica en proteína, ¿sí? Con un extra de vitamina C y que continúes corriendo. Muchas gracias, doctora. Doctora, nos están preguntando cuál es la línea de pacientes que usted atiende, los nutricionales, los adultos mayores, y qué padecimientos son los que habitualmente usted ve en su consulta. Ok, bueno, yo como médico gerontóloga, yo no soy médico geriatra, yo me dedico al proceso de envejecimiento. Yo tengo pacientes desde la etapa adulto joven, ¿sí? Veo incluso algunos adolescentes y atiendo toda la gama de pacientes del área de nutrición, no solamente nutrición geriátrica, sino toda el área de nutrición clínica, que puede ser paciente oncológico, paciente de nutrición de cirugía bariátrica, paciente de obesidad, paciente de insuficiencia renal, paciente que necesita aumento de peso, ¿sí? Entonces yo veo toda la parte de nutrición clínica, ¿sí? Que también es la parte de nutrición hospitalaria y la parte del proceso de envejecimiento. Dentro de este proceso de envejecimiento, pues me aboco a la parte preventiva y a la detección temprana de ciertas enfermedades como el deterioro cognitivo o la detección temprana de demencias. Muchas gracias, doctora. Ya nos queda un poquito más claro. Por aquí nos están preguntando, ¿cómo podemos diferenciar las secuelas de COVID y de una enfermedad del adulto mayor? En cuanto a sarcopenia. Yo me imagino que sí es sarcopenia, sí es. Ok, bueno, sabemos que en cuestión de COVID hay situaciones que se presentan muy rápido y la sarcopenia que se presenta en el adulto mayor que tuvo una situación de COVID es realmente grave. ¿Por qué? Porque como lo vimos en la tabla, no solamente es la pérdida de la musculatura, sino que se ve afectada el sistema inmunológico y la capacidad de respuesta, ¿sí? Entonces hay mayor riesgo de muerte. La sarcopenia, independientemente si fue por COVID o es un deterioro del proceso de envejecimiento, se maneja igual y se diagnostica igual. Muchas gracias, doctora. Susana nos pregunta, ¿qué alimentos pueden ayudar a producir colágeno?
Ok, bueno, pues como ahorita ya lo mencioné, la proteína de alto valor biológico, que es la proteína de origen animal, de preferencia que sea carne magra, por ejemplo, puede ser pollo, pescado, carne de res maciza, la parte magra que no lleva grasa, incluso puede ser carne de cerdo, por ejemplo, el lomo de cerdo, que es más magro, ¿sí? Y algunos multivitamínicos que sean ricos en antioxidantes, la vitamina C y obviamente la coenzima Q10. Muchas gracias. Bueno, por aquí Susana Novelo nos está solicitando nuevamente sus datos. Pablo, si nos puedes ayudar a poner nuevamente la filmina de la doctora para que la puedan contactar, por favor. Por aquí quedó la duda y pues bueno, para que las personas interesadas pues saben dónde poder solicitar su atención. Doctora, nos está preguntando Susana, ¿puede ser que se confunda con microinfartos en el cerebro el deterioro cognitivo? Ok, es que el deterioro cognitivo puede ser ocasionado por lesiones microinfarto. Dentro del proceso de envejecimiento tenemos pues los fallos en la memoria que son normales. A lo mejor cuando una persona dice, ay, es que aquí dejé las llaves, aquí las dejé, y ya de ratito las encuentra. O ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Aquí lo traigo en la punta de la lengua y ya de ratito se acuerda. Eso es normal que nos pase a todos y que sea más común en la etapa mayor. Pero cuando ya una persona tiene lesiones microinfarto o tiene secuelas de trastornos vasculares por diabetes o por hipertensión o por alguna enfermedad crónica, por ejemplo, algún Parkinson o lesiones tipo secundarias amiloide como el Alzheimer, ¿sí? Cada una presenta ciertas características. No es lo mismo una demencia secundaria enfermedad Alzheimer a una demencia por deficiencia de vitamina B, como la demencia que presentan las personas alcohólicas, o una demencia parkinsoniana que es secundaria a la enfermedad de Parkinson. Las demencias vasculares o el deterioro cognitivo mayor secundario a lesiones microinfarto van prácticamente aunadas, ¿no? O sea, puede ir las lesiones microinfarto orientarnos hacia una demencia vascular. Muchas gracias, doctora. Estoy leyendo dos preguntas muy buenas. Me pregunta Nicolás, ¿la leche es buena fuente de proteína? Sí, claro que sí, la leche es buena fuente de proteína siempre y cuando la persona la tolere, ¿sí? Sabemos que la proteína, de la leche, pues no va solita, no es una proteína, si la tomamos en forma de líquido de la leche, no va solita, va aunada al azúcar de la leche, que es la lactosa. Y hay muchos adultos mayores por estos cambios de la disbiosis intestinal que hablamos de la flora, que no toleran la leche, ¿sí? Entonces, pero la leche como tal es una buena fuente de proteína. Muchas gracias, doctora. Y la otra es de Luz María Aguilar. Nos pregunta, buenas tardes. Para un adulto mayor con problemas dentales que no puede masticar bien, ¿cuál sería la dieta ideal? Pues una dieta modificada en texturas. Las dietas modificadas en texturas utilizan alimentos y utilizan suplementos en polvo, que podemos utilizar, por ejemplo, claras de huevo, podemos utilizar carne de pollo molida, podemos utilizar carne de res molida o podemos utilizar alguna proteína de suero de leche. Aquí, acotación de la pregunta previa, que si la proteína de la leche es buena, pues sí, incluso la proteína del suero de la leche es la que utilizamos para modificar texturas. A lo mejor una persona que le gusta el atole, ¿sí? Si le agregamos lo equivalente a 15 gramos de proteína, ¿sí? Pues ahí ya estamos dando un aporte muy bueno, como si se hubiera comido un bistec, ¿no? Entonces hay que diferenciar la proteína de la leche de vaca líquida que encontramos en cualquier tiendita a la proteína del suero de la leche. La proteína del suero de la leche es solo la proteína, no trae lactosa,
porque no trae el azúcar de la leche y esa la pueden consumir incluso personas que sean intolerantes a la lactosa. Muy bien, doctora, muchas gracias. Y por aquí nos pregunta Beatriz Cruz, ¿a qué hora es recomendable el suplemento de aceite de salmón? Ok, hay que ver el aceite de salmón o el aceite de hígado de bacalao, el aceite de krill. Lo que buscamos es que tenga una buena concentración de dos ácidos, que es el EPA y el DHA, ¿sí? Estos dos ácidos se van a absorber mejor en nuestro cuerpo después del alimento y cuando vayan mezclado con algún alimento graso. Entonces, yo les recomiendo que, por ejemplo, cuando se vayan a tomar sus cápsulas de omega 3 o de EPA y DHA o su cucharada de hígado de bacalao, sí, de aceite de hígado de bacalao, sea después del desayuno o después de la comida. No tanto en la cena si viene líquido. Si viene encapsulado es una digestión más fácil, pero si viene líquido a veces pudiera presentar un poquito de náusea o de reflujo si la persona se acuesta de manera inmediata. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias. Tenemos muchas preguntas aquí también que vamos a dejar sin contestar, pero también existen felicitaciones. Por ejemplo, Susana nos dice, doctora, muchísimas gracias, me sirvió mucho la conferencia porque mi mamá tiene Alzheimer y está muy delgadita para estar más pendiente de ella. Bueno, pues este es el objetivo de estas pláticas. Primero que nada, estar informados directamente por un profesional de la salud. Y pues bueno, qué más que la doctora con esta experiencia tan amplia en el campo de la nutrición en el adulto mayor. Doctora, pues no me queda más que agradecerle su tiempo y pues queda abierta la invitación para futuros eventos, futuros webinars, porque son temas muy interesantes y que la gente se queda picada con muchas preguntitas. Y pues bueno, a nombre del Hospital Médica Campestre, doctora, le hacemos llegar el presente reconocimiento por su valiosa participación en el webinar del día de hoy, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor Guillermo. Gracias a todos por su asistencia. Y bueno, recordar que soy parte del staff médico de Médica Campestre. Para cualquier duda, pues aquí me tienen. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues también quiero agradecer a todos ustedes y les recuerdo que en la parte superior del lado derecho pueden descargar en el apartado de folletos la presentación que la doctora amablemente nos compartió a lo largo de este webinar. Y pues bueno, aprovechando que andan por ese rumbo, pues descargar la revista Salud y Felicidad, que vamos en el número 52 de la serie, donde van a encontrar así como otros temas de interés que hemos tocado a lo largo de otros webinars. Pues bueno, no me queda más que invitarlos la próxima semana. Tenemos un evento muy especial. Vamos a comenzar con lo que es el Código Infarto. Probablemente han visto la publicidad que está aquí por Boulevard Campestre. Comenzamos con un nuevo proyecto que se llama Código Infarto. El doctor César Conrado González Martínez nos hablará qué es, en qué consiste y dónde se pueden atender en caso de que presenten algún dolor precordial. Y pues bueno, están cordialmente invitados. La cita es el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Cuídese mucho. Gracias a usted. Saludos.